Vamos a comentar sobre el origen de la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Y es muy importante que hablemos de esto porque en últimas semanas se ha hecho cierta polémica sobre quién fue el iniciador de esta pensión. Y es muy importante dar información real, oportuna, fidedigna, porque además la pensión para el bienestar de los adultos mayores es un timbre de orgullo del proyecto de gobierno del presidente de la República. Entonces, bueno, voy a comentarles cómo vamos pues evolucionando esta pensión a lo largo del tiempo. El presidente corría el año 1999 y el presidente propuso que al llegar al gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, propuso que habría una pensión para los adultos mayores, también para las personas con discapacidad. Entonces, él gana esta elección en el año 2000 y se empieza a realizar los trabajos para hacer el censo de todos los adultos mayores de la Ciudad de México. Y cuando él llega ya a tomar posesión del gobierno el 5 de diciembre del año 2000, inmediatamente empieza a resolver los temas financieros, que era el primer tema que le cuestionaban en aquel momento, que cómo era posible que conseguiría los recursos suficientes para entregar esta pensión a todos los adultos mayores de la Ciudad de México. Y también le cuestionaban que por qué le iba a regalar el dinero a la gente que no trabajaba de los que sí trabajaban. En ese tiempo, como ahora, el mismo sector, el bloque conservador, los partidos de la derecha que auspiciaron el régimen de corrupción, eran los que cuestionaban el que pudiera haber bienestar para los adultos mayores. Y como vemos, pues ellos no cambian. A lo largo del tiempo siguen cuestionando la política de bienestar del presidente de la República. Entonces, el presidente, siendo jefe de gobierno, inició esta pensión. El 6 de febrero del año 2001 es cuando él publica en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. La publicación se hace del programa de adulto mayor. En ese momento inició la pensión como un apoyo alimentario para los mayores de 70 años y a través de una tarjeta se les entregaban los recursos que podían utilizar en los supermercados, en las tiendas, para comprar básicamente alimentos. Así nació la pensión como una pensión de carácter alimentario para todos los adultos mayores y las adultas mayores. Posteriormente, este programa para el año 2003 se hizo ley en la Ciudad de México y se constituyó como un derecho para las y los ciudadanos mayores de 70 años. Y decir que este es un timbre de orgullo del movimiento de transformación que encabeza el presidente de la República, porque pues se pueden decir muchas cosas que se harán por la gente, pero hay que demostrarlo en hechos concretos. Y bueno, este programa fue muy exitoso en la Ciudad de México desde sus inicios. Recuerdo que la Secretaría de Salud, en ese tiempo la pensión se implementaba desde la Secretaría de Salud. La doctora Asa Cristina Laurel era la secretaria, la titular que condujo los primeros pasos de la pensión aquí en la Ciudad de México. También se implementó la pensión para personas con discapacidad. Ahí sí no era universal, sino para los más pobres. Y como fue un programa muy exitoso, quienes lo criticaron de inicio, posteriormente decidieron copiarlo. Y yo he sostenido que lo han mal copiado, porque esta pensión se anuncia a días del inicio del proceso electoral del 2006 para competir con la política del presidente López Obrador, que en ese tiempo fue la primera vez que fue candidato a la presidencia. Y ustedes recordarán que pues hubo un fraude electoral que impidió que él llegara en ese tiempo a Palacio Nacional y que pues ese gobierno
que encabezó Felipe Calderón, pues estaba urgido de tener legitimidad ante la gente, ya que había llegado a través de un fraude electoral. Y entonces se implementa la pensión a nivel del gobierno del distrito, del gobierno federal, y esta pensión se implementa para los mayores de 70 años, no universal, sino para quienes habitan las comunidades de menos de 2.500 habitantes. Y ahí nace la pensión a nivel federal, un sexenio después de cuando el presidente de la República la implementó en la Ciudad de México. Y decirles que pues, la pensión era de 1,000 pesos bimestrales, y así se quedó durante el sexenio de Felipe Calderón y también el sexenio del presidente Peña Nieto. En 12 años no incrementaron el monto de la pensión sustancialmente, solo aumentaron 160 pesos más. Esta pensión en ese tiempo, por eso yo sostengo que es una pensión que mal copiaron, excluía a los jubilados y pensionados del ISSSTE, del IMSS o de cualquier sistema de pensiones estatales, porque el gobierno decía que los adultos mayores ya tenían una pensión. Sí, nada más que era una pensión de carácter contributivo, es decir, nacía de la aportación de esos impuestos de los trabajadores. Entonces no era una aportación del gobierno a los adultos mayores, sino era el resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Posteriormente, en el gobierno del presidente Peña, le bajan la edad a 65 y más, así se llamaba el programa, pero no era universal. Cuando yo llegué a la Secretaría de Bienestar y me hice cargo de esta pensión, de este hermoso programa, pues analicé los números y solamente cubrían al 10% de los que tenían 65 años. Entonces era pues una simulación cómo se operaba, porque pues la política del presidente en la Ciudad de México se estableció muy bien y la gente lo reconoció mucho, los habitantes de la Ciudad de México, pero de todo el país, que se había podido otorgar esta pensión universal porque había una política de austeridad del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el programa quiso ser una copia para competir con la bondad de este programa, pero lo hicieron muy mal, porque aparte de que excluían a los pensionados y jubilados, pues hicieron que las pensiones cada vez tuvieran menor poder adquisitivo. Crearon la unidad de medida y las pensiones no incrementaban su cuantía conforme al salario mínimo, que también hay que decirlo, en ese tiempo el salario mínimo se incrementaba 2 o 3 pesos en cada año. ¿Qué está pasando ahora con la pensión en este gobierno del presidente López Obrador? Bueno, él cumplió su compromiso que el monto de la pensión se duplicaría a partir de su llegada a la presidencia de la República. Y de 1,160 pesos que se entregaban hasta el 2018, a partir del 1 de enero del 2019, esta pensión entregó 2,550 pesos bimestrales a todos los adultos mayores de 68 años, a todos los adultos mayores de 65 años que vivían en zonas indígenas, que viven en zonas indígenas, y todos los jubilados y pensionados que carecían de esta pensión accedieron a este derecho. Inmediatamente se incorporaron más de 3,5 millones de adultos mayores que no tenían esta pensión y la empezaron a recibir y recibieron el doble de lo que se venía entregando. Posteriormente, en el año 2021, el presidente anuncia un plan especial para la pensión de adultos mayores. Lo que sucede es que el 21 de marzo, en el contexto del natalicio del presidente Juárez, en ese año, anuncia que la pensión va a ser universal para todos los mayores de 65 años, no solo quienes viven en las zonas indígenas. Pero bueno, les estaba comentando que en el 2021 el presidente de la República anuncia un plan especial para los adultos mayores.
Él anuncia que la pensión se reduce en su edad para acceder a este derecho a los 65 años, pero ya para todos, ya no solo para quienes viven en los municipios o las zonas indígenas, sino para todos los adultos mayores del país que tuvieran más de 65 años. Pero también anuncia un plan de incrementos del 25% anual. ¿Y por qué hace esto el presidente? Bueno, porque los adultos mayores son quienes vivieron la mayor crudeza de la época neoliberal, en donde el gobierno abandonó a la gente y tuvo un crecimiento de la pobreza en el país de manera importante. Y es una manera de resarcir aquello que les hizo falta, que no tuvieron ese apoyo. Entonces, de ese tiempo a la fecha, se ha incrementado cada año el 25%, de tal manera que ahora, en 2023, se están entregando 4,800 pesos bimestrales. No solamente se duplicó, como fue el compromiso del presidente, sino ya estamos entregando 4 veces más esta pensión para nuestros adultos mayores. Y el próximo año el presidente va a concluir el mandato del presidente y él quiere irse con la tranquilidad que los adultos mayores tengan el mayor bienestar. Por eso el próximo año esta pensión va a otorgar 6,000 pesos aproximadamente de manera bimestral a todos y cada uno de los adultos mayores. Cuando el presidente decidió reducir la edad para acceder a esta pensión, se incorporaron 2.6 millones de adultos mayores que no tenían esta pensión y empiezan a ser derechohabientes de la misma. De tal manera que ahora, en este momento, para este bimestre que está sucediendo de mayo-junio, 11.4 millones de adultos mayores ya reciben su pensión para el bienestar de manera bimestral. Y cada bimestre abrimos el registro para que los que van cumpliendo años se vayan incorporando a esta pensión. De tal manera que seguramente hacia final del año estaremos llegando aproximadamente a cerca de 12 millones de adultos mayores que recibirán este derecho. Y quiero decirles que los recursos están garantizados, pero aquí también he reiterado que están recibiendo este derecho. ¿Y por qué este es un derecho, ya no solo un programa? Porque en el año 2020 el presidente de la República envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para que esta pensión se quedara escrita en la que hoy se constituye como un derecho, como una obligación del Estado mexicano de entregar esta pensión a todos los mayores de 65 años. Es muy importante que ustedes sepan que este es su derecho y que por lo tanto son derechohabientes, por eso ya no son beneficiarios de los programas, sino derechohabientes de esta pensión. La reforma constitucional quedó establecida a los 68 años, posterior vino la decisión del presidente a los 65 años y esperamos poder consolidar otra reforma constitucional para que deje claro lo que ya sucede, que esta pensión se entregue a los 65 años. Decirles que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas que esta pensión tenga el alcance nacional, sea universal, es decir, para todas y para todos. Y los recursos de esta pensión han sido abismalmente distintos a como venía haciéndose en el pasado, porque hoy esta pensión pasó de 40,000 millones de pesos que entregaba en el 2018 a 340,000 millones de pesos que en este año se están ejecutando para los adultos mayores. En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, hemos invertido casi 1 billón. Nunca un gobierno había invertido tanto en el bienestar del pueblo, especialmente de nuestros queridos adultos mayores. Yo estoy muy contenta y muy honrada de poder coordinar esta pensión, este derecho constitucional de nuestros queridos adultos mayores y me es muy importante compartir esta información porque recientemente el expresidente Vicente Fox y el Partido Acción Nacional han publicitado que ellos son los creadores de esta pensión y lo importante es que le llegue a la gente, que le sirva para su bienestar,
pero nosotros no podemos permitir que se reproduzcan las mentiras. Y por eso en este programa quise compartirles la historia de esta pensión, que además también se las voy a dejar. Nosotros tenemos un periódico que se llama Bienestar, en donde explicamos cómo funcionan los programas de bienestar. Lo van a poder encontrar en la página web de la Secretaría de Bienestar, que es go.mx/bienestar, en donde se relata justamente la historia de la pensión, cómo funciona el programa, cómo puedes tramitar tu credencial de INAPAM y en general todo lo que tiene que ver con el programa para los adultos mayores. La puedes consultar ahí en la página, está también de manera digital y si quieren que se los enviemos a su casa vía postal, también se los podemos enviar. También tendremos nuestro próximo número que abordará el tema de discapacidad.